Buenos días, muchísimas gracias, Fran. Buenos días a todos. Me hace muchísima ilusión compartir hoy este rato con vosotros, con todas vosotras, para precisamente poner en común y compartir, al fin presencialmente, el trabajo sobre el emprendimiento que hemos hecho nosotros. La verdad es que vengo con muchísima ilusión y deseando que os pueda a lo mejor gustar, que os pueda inspirar. La verdad es que para nosotros introducir el emprendimiento en el centro ha supuesto el inicio de un viaje fascinante. Ahora creo que vais a comprender por qué lo digo, por toda la cantidad de retos que ha llevado, la cantidad de trabajo y esfuerzo, pero a la vez pues la cantidad de alegrías y el efecto transformador tan profundo que ha tenido en nuestro centro. Pues os tengo que confesar así, ya para empezar, que esta no es la imagen que yo quería poner del principio. Esto es una esquinita de nuestra aula de emprendimiento, de nuestro espacio para la innovación y el emprendimiento. Y en realidad yo quiero hacer ahora, aquí sobre la marcha, un ejercicio para fomentar un poco la imaginación y la fascinación con todos vosotros. Yo creo que todos aquí tenéis una capacidad brutal, sois profesores, la mayoría de formación profesional, entonces la creatividad os sobra y la visualización, la imaginación también. Quiero que os imaginéis cómo era este espacio antes, ¿no? antes del proceso de transformación. Entonces os voy a pedir que cerréis los ojos o que los achinéis un poquitito y que intentéis visualizar cómo era esa aula, ese suelo de terrazo, de baldosa como con piedrecitas. ¿Alguien lo visualiza? Sí. Ese suelo color charco. ¿Lo visualizáis? Sí. Da igual que esté limpio, que esté sucio, es igual de feo siempre. Sí. Es muy duro, muy resistente y normal que sea resistente porque tiene que soportar, si achináis los ojos todavía un poco más, seguro que lo veis, ese armario de audiovisuales, a lo mejor os lo imagináis, es lo que había ahí. Es normal que pese 1.200 kilos porque tiene que soportar el gran peso de los audiovisuales, la tecnología, que son 2 vídeos VHS, una carcasa de la vida es así. Sí, lo veis, eso es que lo estáis viendo, ¿no? Una televisión de tubo, pues eso es lo que había ahí. Esa pizarra, lo que había era una pizarra verde, pero una pizarra verde de las que son brillantosas, de las que reflejan incluso con la luz apagada. ¿Sabéis? Que tú intentas apretar la tiza con toda la fuerza y la tiza no se desgasta, se viene arriba, se motiva. Pues así era este espacio, No os voy a hablar de esos pupitres que tenías que tener a un chaval ahí 6 horas todos los días durante 7 meses picando para perforarlo, porque era tan duro que aquello no se rompía ni para la de 3. Y dicen incluso que la moda de los pantalones vaqueros rotos vino por esa cajonera de tiras como metálicas que se te enganchan en el pantalón o se les engancha a los alumnos. Bueno, pues así era el espacio que yo quería poner como primera imagen, para que veáis el contexto. Yo soy profesor, efectivamente, de un centro público de formación profesional de la familia de electricidad y de administración en una zona, en un barrio, que es el barrio de Canillas, que está en el distrito de Hortaleza, en Madrid, que es una zona, pues, un barrio obrero, y que tenemos alumnos pues, de todo tipo y condición. Tenemos 23 nacionalidades representadas en nuestro centro y quiero decir esto porque igual, aunque no lo pueda parecer, nos vemos sometidos a los mismos retos que se ve los profesores de formación profesional a lo largo y ancho de España. En todos los centros, de todas las regiones, en el fondo tenemos la misma lucha, nos enfrentamos a los mismos problemas, a lo mejor con nombres diferentes, pero quiero poner esto de mano, sobre la marcha, para daros un poco de contexto del centro en el que del que os voy a hablar, ¿vale? Entonces, nos encontramos en este centro, como os decía, no este, sino el del suelo de terrazo y todas esas cosas, nos encontramos con el reto que de repente un día, desde la Dirección General de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, nos plantean el reto de realizar un aula profesional de emprendimiento. Y nosotros decimos, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se come? Entonces, vamos a una reunión y nos plantean pues que va a haber una línea de trabajo que va a ir en esa dirección y no nos dan pautas. O sea, nos piden, yo creo que con mucho acierto, que cada centro personalice ese espacio para trabajar el emprendimiento en función de las necesidades de las familias profesionales de esas escuelas, de esos institutos y de esos centros. Y empezamos pues, a pensar, ¿no?, en cómo nosotros podemos desarrollar competencias emprendedoras en nuestro alumnado de FP, en nuestro caso, de electricidad y de administración.
Y entonces supuso un proceso de investigación bastante importante que nosotros ya llevábamos tiempo realizando, ¿no? Ya llevábamos tiempo pensando que las aulas, los espacios tal y como los tenemos definidos de manera tradicional, cada vez se adecuaban menos a nuestra manera de trabajar. Entonces esto me lleva al primer vídeo que vamos a poner, es un vídeo muy cortito de cómo fue ese proceso hace ya 4 años, un poco más. Pues esta es el espacio de emprendimiento que construimos dentro del proyecto de aulas profesionales de emprendimiento. Entonces, os voy a contar un poco qué tipo de factores o qué tipo de criterios tuvimos nosotros en cuenta para modificar un espacio tradicional, un aula pues, preparada para la enseñanza tradicional, la enseñanza magistral. ¿Qué tipo de orientaciones utilizamos nosotros? Pues os voy a contar a lo largo de esta presentación alguna de ellas, pero una palanca, algo que realmente desarrolló como otro tipo de engranajes, fue el desarrollo de proyectos pedagógicos. ¿Y por qué? Porque cuando uno trabaja a través de proyectos pedagógicos dentro del aula y desarrolla un proyecto con una finalidad y con la consecución de un objeto final que materialice un poco el resultado del proyecto, al final es un proceso parecido, es paralelo a todas las fases que tú haces cuando desarrollas un proyecto de emprendimiento. Entonces hay unas fases como de divergencia, de análisis y otras de convergencia, de concreción, que son muy parecidas cuando tú desarrollas un proyecto pedagógico en el aula, sea de lo que sea de la materia, de la asignatura o del módulo que sea, a un proyecto de emprendimiento como tal. Entonces, muchas de las necesidades que nosotros teníamos por trabajar a través de proyectos pedagógicos nos sirvieron para articular este aula de emprendimiento, porque de la misma manera servían para desarrollar proyectos de emprendimiento. ¿Y qué tipo de cosas utilizamos? Pues una de ellas, por ejemplo, es la orientación 360. Trabajar en equipo está muy bien, pero ¿qué ocurre? Que si tú en un aula tradicional trabajas
Si yo ahora, por ejemplo, les pusiera a todos ustedes a trabajar en equipo, la mitad estarían de espaldas a mí y se perderían lo que está ocurriendo. Esto no ocurre cuando todos los puntos del aula son zonas que tienen interés, que plantean un reto, que suponen información para el alumno. De esta manera no hay nadie de espaldas a nada, porque todos están de frente a algo que supone un interés o que es una parte activa del desarrollo de la clase. Entonces, esta fue una de las orientaciones que nos movió. Otra fue generar contenido audiovisual, ¿no? Pues cada vez más pedíamos a los alumnos no que buscaran información en Internet y hicieran un documento, un informe, sino que esa información la procesaran por aquí y saliera a través de su boca, porque así te aseguras que no es un corta y pega, que esa información al menos ha pasado por su cerebro, aunque solo sea para emitirla, ¿no? para locutarla. ¿Qué ocurre? Que muchas de las clases, precisamente por ese terrazo tan duro que teníamos en el suelo, generaban un eco y una reverberación a la que uno está acostumbrado porque el cerebro la anula de manera automática, pero que cuando tú te grabas en un vídeo eres consciente de que es un formato prácticamente inaudible porque hay muchísimo eco y muchísima reverberación. Entonces, para generar contenido audiovisual, una de las cosas que hicimos, que fue un acierto, fue revestir las paredes de pladur, que no es una cosa especialmente cara, pero que ayudó, pero sobre todo lo que más ayudó fue forrar el suelo, el mismo suelo pues con un laminado o con otro tipo de material y poner un falso techo. Y entonces ese eco, esa reverberación prácticamente se eliminaba. Y eso hace que cuando los alumnos se graban o se genera contenido en ese espacio, pues el sonido se oye pues mucho mejor y la calidad es mucho mayor. También nos preocupaba pues el visibilizar y publicar contenidos. Entonces, sí que tenemos como zonas dispuestas pues, para colgar murales que hacen los alumnos, pues, cuadros en folios grandes, pues, tipos de trabajo colaborativos en los que cada uno va con un post-it y aporta sus ideas. Entonces, sí que eso es importante muchas veces fijarlo en las paredes porque supone muchas veces un ancla visual, que es un recurso pedagógico que hace que no borres la pizarra y se elimine ese contenido, sino que siga un poco perenne durante varios días o durante lo que dure el proyecto en el aula. Y uno de los condicionamientos que tuvimos también es, en el momento en el que se plantea esto, hay mucha gente que dice, vale, sí, el aula de emprendimiento está muy bien, pero hay que tener recursos tecnológicos. Entonces, hay a lo mejor centros que podían haber optado por poner muchos ordenadores para que los alumnos estuvieran conectados en red y trabajaran. Entonces, desde luego eso te limita muchísimo el diseño, porque tienes que condicionar que todos los muebles estén en un sitio fijo si quieres que trabajen con CPU, o sea, con un ordenador de sobremesa fijo, o tienen que estar cerca de las tomas de los enchufes, y nosotros optamos por una vía que fue dotar el aula de tablets con teclado, que tienen una batería pues, un poco más duradera que a lo mejor un portátil, son versátiles, o sea, te permiten hacer pues, documentos y tienen un poco más de practicidad que los portátiles pues, porque tienen cámara trasera, entonces los alumnos también se pueden grabar y pueden generar contenidos. Te puedes descargar apps, entonces aunque parezca una tontería, hay apps que de repente se pueden utilizar aquí de una manera más versátil y más fácil que los ordenadores portátiles. Y os diré, y quiero ser totalmente franco con ustedes, que ha sido una decisión regular, ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos tienen en su bolsillo un teléfono que es 4 veces más potente que eso. Entonces, al final, acaban o bien por usar sus propios ordenadores si los tienen, y si no, utilizar el teléfono móvil, que bien usado yo lo considero una herramienta pedagógica potentísima. Mucho. Esto es controvertido, lo sé, por la distracción que puede suponer en determinados alumnos, pero al final es una herramienta y según el uso que se le dé, pues puede tener un efecto u otro. Y entonces con esto, efectivamente, por la flexibilidad, por la independencia del cable de red, el hecho de que en una misma clase puedas cambiar la disposición de las mesas de manera muy, muy fácil, pues lo que se genera es muchísima facilidad para desarrollar proyectos, para agrupar a los alumnos, para hacer agrupaciones flexibles, para estar una parte de la clase en modo magistral, pero otra parte por equipos, en grupos, etcétera, ¿vale? Posibilita también realizar grupos focales. Pues yo soy de FOL y, por ejemplo, hacemos simulacros de entrevistas grupales y de procesos de selección grupales, de tal manera que la mayoría de la clase observa el foco, que es el proceso de selección grupal en sí. Entonces, eso pues, facilita. ¿Se puede hacer con una aula tradicional de mesas verdes? Claro que sí, pero bueno, esto lo haces moviendo 3 mesas y ya está hecho.
Todas las mesas encajan entre sí, entonces, no sé si lo veis, pero pueden hacerse círculos, pueden hacerse mesas de asamblea. Y luego hay espacios diferentes. Hay una especie de gradas que sí que quiero dejar claro que esa zona de gradas que se ve como con césped artificial, no sé si os habéis fijado, no es una zona chill out para descansar, sino es una zona diferencial de trabajo, donde se trabaja de otra manera. Lo digo porque a raíz de ver esto en nuestra clase, muchos centros replicaron un poco esta situación de manera que yo creo que lo malentendieron, porque decían que es que, claro, los alumnos van ahí y ya no hay manera de hacerles trabajar porque se relajan. No es una zona de relax, es una zona de que en un momento dado tú te quieres salir del grupo y hacer algo por tu cuenta y necesitas estar concentrado, pues te vas a esa esquinita y estás a tu aire, a tu aire y lo puedes hacer como quieras. Y efectivamente, en un momento dado, pues puedes eliminar todas las mesas de golpe porque son como fáciles de mover, son ligeras, son plegables y establecer dinámicas de grupo de manera muy sencillo. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene esto cuando tú metes a los alumnos en el aula de emprendimiento? Ya solo por la pura docencia, o sea, lo mismo que hacíamos antes, pero en este espacio, causa un efecto en los alumnos brutal. Entonces, lo primero que te dicen los alumnos es una cosa curiosa y es que te dicen, la verdad es que cuando venimos aquí nos sentimos un poco menos alumnos. Que es para analizar, ya me diréis lo que quiere decir eso. Nos sentimos un poco menos alumnos. Y yo les digo, ¿y qué es sentirse menos alumno? Pues no sé, nos sentimos como un poco más creativos, un poco más profesionales, un poco como más que tenemos la iniciativa, un poco más algo así. Y a mí eso ya me gusta, o sea, que los alumnos vengan como con esa predisposición, pues creo que es un acierto y es un logro, es un mérito solamente del espacio. Si además eso lo acompañas de adecuar un poco tu metodología o innovar metodológicamente, pues que el recurso creo que puede ser muy potente. Siempre me gusta poner este proyecto, que fue uno de los primeros que salieron del aula profesional de emprendimiento, y es un proyecto que hicimos con alumnos de electricidad. Pues fueron a dar un paseo por el barrio de Canillas, que es la zona de Hortaleza donde está nuestro instituto, y haciendo un poco de investigación se dieron cuenta de que la población más envejecida de todo el distrito de Hortaleza estaba allí. Entonces, a esas horas de la mañana donde ellos fueron a hacer la observación, se dieron cuenta de que había muchas personas mayores cargando con carritos, cargando con bolsas de la compra. Canillas es una calle que está en un alto, entonces, como todo son cuestas para esas personas mayores, que muchas veces tienen movilidad reducida o dificultades, y decidieron, en base a esa necesidad, hacer un carro motorizado. Pues estos son las ruedas de un patinete eléctrico, de un hoverboard de estos, que seguramente conozcáis. Lo desmontaron y lo montaron en un carrito con idea de que con marcha adelante y marcha atrás, con solo darle un botón, el carrito se moviera solo. Y una vez terminaron, pues fueron a la misma carretera de Canillas a verificar, a validar su producto, a ver si realmente a las mismas personas a las que habían preguntado consideraban útil ese producto o no. Y la verdad es que aprendieron mucho del proyecto, pero sobre todo de esa valoración del cliente aprendieron pues muchísimo. Y todo este proyecto se hizo de principio a fin aquí. Y la verdad es que el primer año especialmente del aula de emprendimiento pues supuso una ventana abierta hacia el mundo brutal, ¿no? Porque a raíz de tener el aula de emprendimiento, en el momento en el que le vas a dar contenido, pones el listón y lo pones bien alto. Entonces, realizamos, además de los proyectos de emprendimiento que hacemos en el aula, hicimos proyectos con otros institutos, participamos en seminarios de emprendimiento que promovió la Comunidad de Madrid con otros institutos, se generaron redes de trabajo y luego también nos abrimos a muchas empresas y fundaciones como pues, la Fundación Junior Achievement, Cibervoluntarios, Acción contra el Hambre, viveros de empresa de la comunidad, del Ayuntamiento de Madrid. Generamos retos de emprendimiento social con empresas de emprendimiento social y espacios de coworking social y generamos pues, la primera feria de ideas en la que los centros que estábamos trabajando en esta línea de emprendimiento poníamos en común los proyectos de emprendimiento que llevábamos con nuestros alumnos. Y la verdad es que esto es algo barato, fácil y súper potente para los alumnos. No es lo mismo decir a tus alumnos que hagan un proyecto de clase a decir, haz un proyecto de clase y luego, a final de curso, nos vamos a un teatro
y tú sales aquí al escenario, explicas a todo el mundo tu proyecto, salen todos, explican su proyecto y hay un jurado, un tribunal formado por emprendedores de verdad, que vengan del mundo de la empresa, que sean emprendedores de profesión y te dan valoración de tu proyecto. Pues cambia bastante la película. Y lo hicimos y la verdad es que funcionó fenomenal. Hicimos la primera feria de empresas FEMPA Emprende, no la hice yo, la hicimos 10 centros de la Comunidad de Madrid y funcionó fenomenal. Y nos preparamos para la segunda y fuimos ambiciosos, dijimos, vamos a juntar aquí a 50 centros de la Comunidad de Madrid con 50 proyectos de emprendimiento, vamos a sumar 450 asistentes, vamos a hacer que todos los proyectos de emprendimiento que vayan presenten delante de emprendedores, tengan feedback de emprendedores. Lo teníamos ya todo preparado, iba a ser en la nave una fecha que igual os resulta conocida. Teníamos todas las esperanzas puestas en esa fecha, era el 19 de marzo de 2020, pues como 3 días después del estado de alarma tuvimos que cancelarlo todo, fue un desastre. Venía Néstor Guerra, que venía gratis, que es como un gurú del emprendimiento, venía gratis a abrir el acto, a hablar con nuestros chicos. O sea, lo teníamos ya todo como planteado, iba a ser una maravilla y se nos fue al traste. Y no hace falta explicar la razón, porque todos la sabemos. Sea como sea, lo que quiero decir es que este proyecto como tal, de repente abrió una ventana al mundo que era muy necesaria tener en nuestro instituto, porque hasta entonces la puerta de la clase estaba cerrada y de ahí no se abría. Una de las cosas que hicimos fue, no solo abrimos la puerta, sino todo el trozo de pared al lado de la puerta lo hicimos de cristal y ya eso supone un cambio, es decir, como mira desde fuera lo que pasa en mi clase y si quieres entra, súmate y haz lo mismo, ¿no? Que parece una cosa que nos cuesta muchas veces a los profesores como abrirnos o abrir nuestro espacio y yo creo que porque a lo mejor nos sentimos juzgados o pensamos que no lo hacemos lo suficientemente bien y dejadme que os diga que no es así, que lo hacemos muy bien. Tenemos un trabajo fantástico y lo hacemos muy bien. Y no lo digo yo porque diga mi opinión, lo digo por los datos que están ahí. Los datos son objetivos, lo hacemos muy bien. A lo mejor todavía no nos lo creemos, pero lo hacemos muy bien. Creedme, de verdad. No soy quien para decirlo, lo digo con los datos en la mano. O sea, nuestros alumnos de FP ahora mismo son la joya de la corona de la empleabilidad. Los técnicos en grado superior tienen unos índices de colocación muy altos y ahora mismo en las empresas son perfiles muy demandados. Depende de la familia, lógicamente, familias muy demandadas, otras menos, pero eso es mérito del trabajo que hacemos todos. Entonces, para nosotros, o al menos para mí, de repente abrir mi aula y que entrara más gente en mi aula, me daba miedo, pero supuso un cambio muy importante. O sea, estas 3 chicas de aquí son auditoras de una multinacional que se llama EY, Ernst Young, que es una multinacional que tiene la base en Madrid, y venían las consultoras a mis clases a darme apoyo. Claro, una es especialista en patentes, otra es especialista en contabilidad. Entonces, para una clase de emprendimiento es un recurso brutal. Yo tenía miedo de que entraran, pero ahora digo, menos mal que entraron, porque enriquecieron mi clase muchísimo, muchísimo, ¿vale? Entonces, sí que como conclusión diría que de repente amplía la dimensión y el espectro del centro de una manera brutal. ¿Qué ocurre? Que tiene sus limitaciones, porque como habréis visto en esta diapositiva, a ver, no es un taller, entonces en estas mesas más preparadas para las competencias teóricas, pues ponerse a atornillar y tal, como que de repente ahí nos vimos un poco a caballo entre el aula de emprendimiento y el taller como tal. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Con qué podemos complementar el aula de emprendimiento ya para que nuestro proyecto de emprendimiento sea redondo? Y pensamos, pues vamos a hacer un taller, un aula que sea como un aula de emprendimiento, pero preparada para el diseño y la fabricación digital, de tal manera que nuestros alumnos puedan hacer todo el proceso sin salir de ahí. Es decir, puedan desarrollar prototipos o maquetas de sus proyectos de emprendimiento. Y esto me lleva al segundo vídeo en el que explicamos un poco cómo hace ya 2 años nos planteamos hacer esto.
pues ¿qué ocurrió? Que de nuevo, contra todo pronóstico, lo hicimos realidad. Planteamos un proyecto, de nuevo, la Subdirección General de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, que el día en el que se lo se lo íbamos a enviar por correo electrónico, que ya teníamos todo preparado, teníamos pues, como un dossier, un portfolio con todo el desarrollo de lo que íbamos a hacer, un vídeo explicándolo, sobre el plano un poco qué es lo que teníamos previsto. Ese mismo día yo hablé con alumnos de mi tutoría y les dije lo que íbamos a hacer y de repente un alumno de gran talento, como todos los que tenemos en formación profesional, dijo, Jesús, ¿y por qué no...? Efectivamente, hay de todo, hay de todo. Lo he oído y te doy la razón. Pero bueno, hay que centrarse, hay que poner foco en lo bueno, hay que poner el foco en lo bueno. Estos eran de grado superior. No es lo mismo comparar a un alumno de grado superior que uno de FP básica, pero todos tienen lo suyo. También los de FP básica tienen lo suyo y lo veréis. Pues estos que eran de grado superior, unos cracks, dijo, Jesús, ¿y por qué no? O sea, nosotros que estamos haciendo diseño de sistemas eléctricos en AutoCAD, ¿por qué no hacemos nosotros el diseño de todos los esquemas eléctricos de la obra? Si es lo que vamos a hacer en las prácticas. ¿Y por qué no, además, como aquí hay gente que ha hecho el grado medio de electricidad, ha hecho instalaciones eléctricas, ha pasado los tubos, los cables, tal, ¿por qué no lo hacemos también? Y así los que venimos de bachillerato aprendemos y los que vienen de grado medio, pues nos enseñan. Y entonces yo en ese momento salí corriendo del aula para ir a avisar a mi director, que estaba así con la tecla para enviar, y dije, espera, que vamos a incluir esto en el proyecto. O sea, que parte del proyecto lo van a ejecutar nuestro alumnado. Y la verdad es que fue una cosa como inesperada, que no estaba prevista, pero fue un recurso muy potente. ¿Por qué? Porque todos los alumnos luego sienten la instalación como propia porque han participado físicamente en ella. Y tuvimos gente de todos los perfiles profesionales, no solo los cracks talentosos de grado superior, sino también los un poco menos talentosos alumnos de FP básica, ¿vale? Nosotros la verdad es que aprendimos muchísimo con un proyecto de la Fundación Orange que se llama Garage Lab, en el que estos alumnos se les forma para hacer diseño y fabricación digital, ¿no? Es un proyecto súper potente y enormemente transformador para que estos alumnos que vienen rotos y vienen desmotivados y vienen con mucho contexto personal, familiar y social, de repente se activen, se motiven y se enganchen, ¿no? Entonces, gracias a ese proyecto, nuestros alumnos eran expertos en fabricación y diseño digital. Entonces, la guinda del pastel de toda la instalación la pusieron ellos. ¿Por qué? Porque toda la rotulación pues, de los logotipos de la Comunidad de Madrid, del instituto, las frases motivadoras, toda la rotulación de las letras sobreimpresas están cortadas en el láser, están vectorizadas, están cortadas, están diseñadas por el propio alumnado de formación profesional básica y están instaladas por ellos, que efectivamente a lo mejor no son tan talentosos como los de grado superior, pero también tiene muchísimo mérito. A mí me alegra mucho porque ahora cada vez que vienen, estos alumnos estaban en segundo, entonces algunos ya no estudian con nosotros, pero siempre vienen a visitarnos solo por el gusto de saludarnos y también de echar un ojo, así, ver la instalación de cómo está, qué tipo de proyectos están haciendo y cómo están aquellos carteles que con tanta ilusión y con tanto mimo ellos vectorizaron, cortaron, diseñaron y luego instalaron. Entonces, la implicación tanto del alumnado de grado medio y superior en la parte eléctrica como de los alumnos de la formación profesional básica para ello, también fue de repente un regalo inesperado que hizo además que el conocimiento se transfiriera un poco al revés, si me permitís decirlo. Porque estos alumnos de FP básica formaron a los del grado superior en usar Tinkercad, por ejemplo, que es un programa para el diseño en 3D. Y nos formaron a los profesores, alumnos de FP básica, nos formaron a los profesores en el uso de estas tecnologías. Y de esta manera el conocimiento no se fue con ellos cuando se fueron del instituto, sino que se quedó en el centro, gracias a ellos. Entonces, pues fue un regalo como inesperado, como digo. Y entonces, ¿para qué sirve este taller? Pues para hacer diseño y fabricación en 2D, en 2 dimensiones. En 2 dimensiones, pues largo por ancho, ¿no? En el fondo, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer? Cortar cosas en 2 dimensiones, como por ejemplo, pues esto de aquí. Esto es un mural de las ODS que están cortados. Eso es vinilo, es un papel pegatina de colores y tú lo metes en un plotter, que es este, de una cuchillita, que te hace un corte muy preciso y muy rápido. Y el alumnado de FP básica, pues instaló con este plotter pues tanto este mural como todos los rótulos que veis a continuación. Y también tenemos una cortadora láser que lo que hace es casi cualquier material, pues cartón, cartulina, madera, DM, incluso láminas de aluminio finito, te las corta
por control numérico como tú quieras. Entonces, eso te permite hacer pues desde el packaging de un producto, o sea, las cajas de cartón o de cartulina de un producto personalizado como tú quieras, hasta hacer el merchandising, pues llaveros. En 10 segundos tienes hecho un llavero con el logotipo de tu empresa, del tamaño que tú quieras, o sea que son máquinas que dan muchísimo juego. Y luego tenemos toda la parte de diseño y fabricación en 3D, que con un par de programas relativamente sencillos, pues los alumnos pueden construir sus prototipos, sus maquetas, utilizando esta tecnología. Y luego, además, es un espacio un poco como abierto a realizar presentaciones, a que vengan empresas, a que esa ventana abierta que tenemos hacia el mundo y hacia la empresa desde el centro, pues pueda tener un lugar en el que hacer presentaciones. Esto, pues, Acciona, que es una empresa de ingeniería, pues cambió de sede, se vinieron justo a la zona de Hortaliza y lo primero que hicieron fue pues venir a visitarnos con el perro robot de Boston Dynamics, que al parecer salió en El Hormiguero y que creo que hay como 2 en España o 3, y nos hizo mucha ilusión que vinieran a visitarnos. Pero bueno, también es un espacio que permite alojar ese tipo de presentaciones o de reuniones. Y al final pues se pueden hacer cosas pues increíbles, pues como hace tiempo, como se dan cosas de robótica en electricidad, soñábamos comprarnos pues un brazo eléctrico así de grande, pero no nos daba el presupuesto. Y este año pues lo hemos impreso en 3D. Tan sencillo como eso, pues tenemos unos cuantos profesores que son bastante habilidosos para el diseño en 3D y, dicho y hecho, lo bonito de esto es que casi cualquier cosa que se te ocurra la puedes crear de la nada. Entonces, es un proceso, la verdad es que realmente bonito y transformador para el aula. Y luego la aspiración es que todos los alumnos de nuestro centro, sean de donde sean, vengan de donde vengan, se vayan, además de con el título, se vayan con herramientas básicas, no solo las competencias de emprendimiento, sino con herramientas básicas de diseño y fabricación digital debajo del brazo, cosa que está, pues bajo mi punto de vista, pues muy bien. Y esto nos lleva a la tercera parte, que es el vivero de empresas, ¿vale? El tercer escalón, por así decirlo, aula profesional de emprendimiento, un taller maker, pues sería que realmente los alumnos emprendan de verdad. No solo tengan las competencias de emprendimiento, no solo puedan tener un taller donde fabricar sus prototipos y maquetas, sino que den el verdadero salto, ese salto al vacío que es muy difícil de dar, porque es salir a la calle y estar solo. Pues lo que queremos hacer es que no den el salto a la calle y estén solos, sino que lo den en el propio centro. Entonces, aprovechando un espacio que tiene un acceso independiente a la calle, que tiene una entrada independiente, hemos creado un vivero de empresas vinculado a este taller maker, utilizando el mismo espacio. Y esto me da pie al tercer y último vídeo.
entonces el reto, como decía, ese tercer escalón, es conseguir alojar empresas surgidas del talento de la formación profesional. Pues este espacio tiene 3 despachos independientes con acceso a la calle independiente. Está todo totalmente domotizado, con lo cual se puede controlar el acceso fácilmente. Y la idea es que ese mundo de la empresa, que a día de hoy queda un poco lejano de los institutos, esté en el mismo espacio físicamente. De hecho, está separado solo por un color, está separado solo por un cristal, y el sueño es pues, lo que sucede en esta imagen, que emprendedores compartan el espacio con alumnos y así la referencia que nuestros alumnos tienen de un empresario no sea un tío de traje subido en un Mercedes que gana mucho dinero, sino sea un compañero suyo pues, que ha explorado otras maneras de emplearse, ¿vale? Entonces, el vivero lleva solamente un mes construido, es decir, ni siquiera hemos hecho inauguración oficial, pero para nosotros es un verdadero reto poner el foco en el día en el que eso sea un hervidero de emprendimiento y haya, aunque sea 3, 4 empresas, pues convivan con nuestros alumnos y así eso tenga como esa fuerza atractiva o ese aprendizaje por imitación de nuestros alumnos, porque creemos que ellos van a ser capaces de inspirarles mucho más de lo que quizás nosotros podamos hacer solos en el aula. ¿Qué dificultad tenemos? Pues la empleabilidad. Nuestros alumnos de grado superior, especialmente los de electricidad y los de administración, que son los que tenemos nosotros, se colocan muy bien. Pues las tasas de empleabilidad rozan el 100%. En nuestro tenemos mucha suerte, pero eso hace que sea muy difícil ponerlo todo en riesgo para montar tu negocio con todas las incertidumbres que eso supone, ¿no? Entonces, es un reto, como os decía, mayúsculo, pero sí que creemos que así como nuestro primer proyecto, que fue el aula de emprendimiento, fue un cambio profundamente transformador y nos abrió hacia el resto del entorno, sí que creemos que también el vivero de empresas nos va a abrir sin duda al entorno. Y como os decía al principio de la charla, tenemos que tener fe, que somos profesores de formación profesional, en que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Como os decía, los datos están ahí y creo que tenemos un trabajo maravilloso, que estamos transformando vidas todos los días, de la gente que tiene talento y de la que no. Y creo que no lo podemos perder de vista, que muchas veces los primeros que nos lo tenemos que creer somos los propios profesores. Muchas gracias por atenderme. Lo último que quiero deciros es que os dejo aquí el perfil de las redes sociales, tanto el mío como del instituto. Si os ha gustado la charla, os invito a que nos sigáis y lo comentéis en las redes sociales. Si no os ha gustado, pues tampoco hace falta que deis más explicaciones. Pero sea como sea, muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo y creo que sí.